desde los estudios en San Juan de Noti1 630, estamos también a través de Noti1 TV, así que ya ustedes ahí están viendo al doctor que nos acompaña, el doctor Noel Alicea, especialista en neurociencia y química cerebral, y también están viendo aquí a mi lado a Antonio J. Colorado. Nosotros finalizamos una conversación con el licenciado John Mott sobre las noticias del día y bueno, la posibilidad de que el presidente Trump decida declarar un estado de emergencia para construir el muro y que eso de alguna manera pueda restarnos fondos para la reconstrucción ya aprobados por el Congreso. Pues eso está bastante lejos según la explicación que nos dijo el licenciado John Mott, así que alegrémonos por eso. Y ahora vamos a pasar a analizar el tema de la neurociencia y su aplicación para aprender, para el aprendizaje, porque ya muchos comenzaron el segundo semestre escolar, otros van a comenzar esta próxima semana, y hay muchos padres bien preocupados, ¿verdad?, sobre el éxito de su niño, y hay muchos niños también que pues compiten en la escuela y que quieren tener buenas notas, así que ¿cómo lo hacemos, doctor? Estábamos aquí compartiendo algunos textos antes de empezar la entrevista. Mira, estábamos hablando fuera del aire. De hecho, habíamos mencionado anteriormente en programas anteriores que 95% de lo que nosotros conocemos al día de hoy de los cerebros humanos se ha descubierto en los más recientes 30 años. Para darte una idea, el método de lectura que se enseña en Puerto Rico data del siglo XV. En el siglo XV se publicaba un libro al mes. Por tanto, tú podías leerlo utilizando el procesador verbal, que es el que transforma la mancha, que nosotros llamamos letra, en un fonema. Mi mamá me mima. Así nos enseñaron, correcto. Nosotros veíamos la mancha. Mi abuela, mi mamá, mi papá. Así nos enseñaron. Y eso era bueno en aquella época del siglo XV, donde se publicaba un libro al mes. Actualmente, solamente en Estados Unidos, se publican 10,000 títulos diariamente. Por tanto, no puedes pretender que la metodología de lectura que fue eficiente en el siglo XV siga igual de eficiente en el siglo XXI, porque los medios de transportación del siglo XV siguen igual, la rueda sigue igual, pero a nadie se le ocurriría ir en carreta a la escuela ahora mismo. Los medios de comunicación, las señales de humo que se utilizaban en el siglo XV siguen igual de eficientes, pero nadie las utiliza ahora. Así que nosotros tenemos que adaptar la educación para que avance al mismo ritmo de la ciencia. Pero doctor, el sistema educativo dista mucho de estar en ese proceso. Estamos todavía leyendo con cartillas fonéticas. Definitivamente. Pegando láminas. Fíjate, yo creo que hay algo que tenemos que corregir. En la época de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Newton, no había sistemas educativos dominados por los estados. La responsabilidad de la educación era de las familias. Cuando surge la era industrial en Inglaterra, pues hay que sacar a los niños de la casa para educarlos en un sistema industrializado, no para enseñarles, sino para indoctrinarlos, ¿no? Exacto. Por eso aquí en Puerto Rico se llamaba el sistema no de educación, de instrucción, porque lo que había que era instruirlos y convertirlos en obreros. Nosotros al día de hoy todavía pensamos y tenemos la esperanza en el sistema de educación de los gobiernos. El sistema de educación de los gobiernos está diseñado por los políticos para perpetuar el sistema. La responsabilidad de la educación primaria es de los padres. O sea, cuando hay padres, el problema que tenemos es la sociedad que no tiene padres. Ese tampoco es otro problema. O que hay, digamos, un padre soltero, una madre soltera. Por eso sí. Bueno, en realidad, escucha esto. No debería haber tal cosa como padre soltero o madre soltera, porque para el momento de la concepción estaban los dos. ¿Qué sucedió? Que nosotros como sociedad hemos destruido una institución que es la más poderosa, que es la institución de la familia, porque no educamos a la familia. En Puerto Rico, en el 1919, hace 100 años nada más, había un núcleo familiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿verdad?, empieza a descomponer ese núcleo familiar. Entonces, ahora, para poder llevar el sustento al hogar, mamá
tiene que salir a trabajar y papá tiene que salir a trabajar. La pregunta es quién se encarga de esos cerebros que están en pleno desarrollo durante esos primeros 5 años. Que son los más importantes. Que son los más importantes porque son los que determinan. Los seres humanos son los únicos organismos vivos que en su estructura genética no tienen programado su fenotipo. No saben si van a ser buenos, si van a ser malos, si van a ser cristianos, si van a ser ateos, si van a ser morales, si van a ser amorales. Nada. El ambiente nos determina las características nuestras. Por eso que en el 2003, cuando se terminó el proyecto del genoma humano, fue extremadamente revelador, porque anteriormente se decía que la inteligencia de los niños era heredada de los genes de los padres. Al día de hoy se sabe que no. La inteligencia es determinada no por la genética, sino por la epigenética, es por el ambiente. Si tú coges los ratoncitos, los divides en dos ambientes, un ambiente empobrecido y un ambiente enriquecido, a pesar de que ellos tienen los mismos genes, los que tienen un ambiente enriquecido van a demostrar mayor inteligencia. Pues en el caso de los niños también, por eso es que es tan importante la educación temprana, antes de que los niños lleguen a la escuela. Aquí en Puerto Rico, cuando los niños llegan a la escuela ya tienen unos rezagos cognitivos, muchos de ellos muy fuertes, ¿no? Porque fueron, como yo escribí un artículo recientemente, que se llama Huérfanos de padre y madre. Niños que nacieron y los padres se fueron a trabajar. Y alguien pues los tiene que cuidar, ¿no? Los abuelos o el daycare, pero no es lo mismo porque, por ejemplo, en el caso de la madre, hay un lazo emocional entre la madre y el niño. Ese contacto es sumamente importante. Por eso es que los países de avanzada en Europa le dan periodos de maternidad mucho más largos a la madre para que tenga ese lazo. Por eso es que las empresas de avanzada ahora están poniendo centros de atención infantil en las empresas. ¿Para qué? Para que la madre no tenga que decidir entre cumplir con el banco, por ejemplo, y trabajar en el banco, o cuidar a su hijo. Y fíjense, en Puerto Rico habíamos logrado avanzar en eso en el sector público. Grandemente. La mayor parte de las agencias, en la que yo trabajo también tenía, yo tuve el beneficio con mi hija última, pues poder tenerla ahí cerca y participar de las actividades y verla todos los días. Entonces pues yo era loca por ir al trabajo y ella también loca por ir al cuido porque mami porque tenían esa relación y estaba ahí, pero con la situación económica, ¿verdad? La crisis fiscal, eso se ha ido eliminando de las agencias. La Asociación de Industriales ustedes lo están desarrollando ahora mismo ese ambiente donde los niños puedan vivir o puedan estar cerca del ambiente de la madre, para que la madre no tenga que decidir si va a trabajar en la empresa, renunciar a su rol de madre, porque el rol de madre es indelegable y es irrenunciable. Tú no puedes renunciar a la crianza de tu hijo, porque quien único parió a tu hija, como tú dices, fuiste tú. Otros te la pueden criar y te la pueden atender, pero la niña emocionalmente tiene un lazo. ¿Por qué? Porque el padre en la etapa inicial aportó 20 cromosomas y desapareció, vamos a estar claros. Sin embargo, esos 20 cromosomas, tú los mezclaste con 20 cromosomas tuyos, formaron una célula. Esa célula se multiplicó 50 veces y formó 67 trillones de células y se diferenció 50 veces también. Por tanto, nosotros tenemos ahora un organismo vivo que salió de ti, es parte física de ti. Por eso es que hay un lazo emocional de la madre. Cuando le duele algo al niño, la madre lo siente. Bueno, porque cuando te duele la mano a ti, tú también lo sientes. El padre no tiene ese mismo lazo. El problema es que nosotros hemos sacado al padre del hogar muchas veces. Entonces los padres no los educamos para que asuman su rol de padre. Por eso es que tenemos aquí en Puerto Rico una crisis, que ustedes hablan de madres solteras y padres solteros. No debería haber eso. Entonces el gobierno, en vez de ir en contra de eso, el gobierno es uno de los primeros que promueve eso. En el 1919, hace 100 años. Y yo sé que esto es algo sensitivo para Puerto Rico, ¿verdad? Pero ¿cuántas madres trabajaban en Puerto Rico fuera del hogar? En el 1919.
hace 100 años. Ahí no tantas, pero poco después empezaron a trabajar mucho. Exacto, por tanto la madre pues tejía, cosía tabaco, mi madre hilaba tabaco. Exacto. Entonces yo me acuerdo, yo cuando pequeñito en Orocovis, mi madre me sentaba al lado de un rancho de tabaco y ella hilaba, y yo no nací en el 1919, que conste para aclarar, pero había ese contacto materno. Cuando mi madre me llevaba a la escuela, pues me dejaba con la maestra. Al día de hoy, las madres dejan a los niños, como hablamos ahorita, a las 3 semanas ya vamos. Y eso las circunstancias sociales han cambiado, económicas también. Estamos en un nuevo siglo donde eso, sinceramente, es bien difícil, ¿verdad? Darle marcha atrás. Bueno, no vamos a dar marcha atrás, ¿no? Porque los países avanzados no están dando marcha atrás. Es buscar, como decía Don Tito, es correcto, es incorporar el rol de padre y madre al rol de empresario y tener, porque para una sociedad, como yo dije en mi artículo, ¿no? Si nosotros tenemos padres sólidos, vamos a tener hijos sólidos, vamos a tener gobierno sólido y vamos a tener empresarios sólidos. Una sociedad sólida comienza con la etapa de gestación y sigue con la etapa de educación. Por eso es que es tan importante conocer de desarrollo de cerebros para nosotros. Desde que la madre tiene 6 meses de gestación, ahí lo que vamos a llevar a las empresas es que la madre empiece, principalmente si es primeriza, porque a las madres nadie le enseña a ser madres, ¿no? Que empiece a tener una educación de cómo cuidar esos hijos. Que las moléculas que tú comes durante el embarazo van a tener un impacto en la activación o desactivación de genes en ese niño que va a nacer. Así que es importante que nosotros cuidemos la dieta de la madre, el ambiente de la madre, y no tan solo eso, sino que cuando el niño nace, es más importante durante ese primer año, el cerebro prácticamente se duplica en conexiones neurales. De hecho, cada segundo ese cerebro que nace crece sobre 10.000 conexiones cada segundo. O sea, ese primer año es clave. Yo creo, fíjate, una cosa, nosotros lo hicimos. Mi esposa, pues abogada, nos graduamos los dos juntos en la universidad, fuimos a tomar una maestría juntos también. Ahí nació nuestra primera hija. Cuando regresamos a Puerto Rico, lo que yo me ganaba era una cantidad, ella le habían ofrecido otra cantidad similar a la que yo me ganaba. Pero entonces empezamos a sacar cuentas. Y obviamente ella trabajar costaba más dinero de lo que ella recibía. Si dejábamos los niños en manos de otra persona. Es correcto. Y decidimos no hacerlo. Y eso fue una sabia decisión. Los 3 hijos nuestros nacieron y estuvieron con su madre bastante tiempo. Y ella trabajaba algunas part-time conmigo, hacíamos algunas cosas. Después, ahora ella es la que trabaja full-time y yo soy el que trabaja part-time. Bueno, porque hay que dividir. Pregunta, ¿cuántos de esos hijos se metieron a las drogas? No, ninguno. Al día de hoy son todos profesionales. Sí. Porque fortalecieron la familia. Alguien estuvo ahí, la madre estuvo ahí y el padre también estuvo ahí como padre. Así que nosotros, en la medida que nosotros empecemos a educar durante los primeros 12 años, porque a los 12 años es que maduran las gónadas. Los niños no tienen ni tan siquiera identidad propia hasta los 12 años. Así que en la medida que nosotros cojamos esos primeros años, desde los 0 a los 12, y formemos cerebros sólidos, vamos a tener estudiantes exitosos, empresarios exitosos y, más importante, padres éxitos, pero tenemos que empezar a educar a los maestros, tenemos que empezar a educar a las empresas. Ya que estábamos hablando sobre crimen al principio, si también logramos eso, también tenemos una sociedad menos violenta, con menos problemas sociales. Pero es que en parte el problema que tenemos es ese. Mira, o sea, obviamente, oye, no todo el mundo se quiere casar, no todo el mundo quiere tener hijos, fantástico, cada cual hace lo que quiera, pero aquellos que se quieren casar y quieren tener hijos, ¿cuál es el proyecto más importante de su vida? ¿Cuál es el proyecto más importante? Oye, el proyecto más importante no es hacerme abogado. No es, o sea, hoy en día yo miro hacia atrás, tengo 3 hijos profesionales, tengo 5 nietos y ya mismo empiezan a hacer los bisnietos. Pues fantástico. Pero ese fue mi proyecto principal. Y entonces, para ese, no nos enseñan en ningún sitio. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos nadie te enseña cómo ser padre. O cómo nadie, ser madre. No hay escuela para padres, es lo que yo digo. Entonces, en ese sentido, como tú dices, ¿dónde comienza? Yo sé que esto es algo bien sensitivo. ¿Dónde comienza, por ejemplo, si la madre abandonó a su hijo literalmente
para irse a trabajar a las 3 semanas y ese hijo fue a un daycare, allá no le dan la misma atención de la madre. Ese niño ya cortó, según te cortan el cordón umbilical, tú tienes unas conexiones cognitivas porque no viste a la madre. Muchas veces... Ni aun cuando se sustituye el rol de la madre con una abuela o algo. No, el rol de la madre es insustituible. O sea, que si la abuela lo crió tampoco. No. O sea, el rol de la madre es insustituible. El del padre es diferente. Bien, porque como te dije, el padre aportó 23 cromosomas y se fue. Pero el rol de la madre es insustituible. Así que nosotros tenemos que entender que si, como dice Don Tito, si un varón y una hembra decidieron unirse por placer para ellos, tener un hijo, ahora esa es su principal empresa. ¿Quién se va a hacer cargo de ese hijo? El problema de Puerto Rico es que el gobierno da la impresión de que se hace cargo. Y no se hace cargo. Y porque no puede. Exacto, no puede. Entonces, nosotros queremos que el gobierno lo resuelva todo. Y como por donde empezamos el tema, queremos que sea el Departamento de Educación el encargado de educar al niño. No, la responsabilidad de la educación es de papá y mamá. El gobierno ofrece unos recursos, pero los recursos del gobierno siempre serán limitados. El rol del padre es indelegable y el rol de la madre es indelegable. En la medida en que nosotros empecemos a fortalecer el núcleo familiar, como te dije, vamos a tener una mejor sociedad. Y ahí algo que aquí en Puerto Rico no se menciona mucho es el rol de la iglesia en el núcleo familiar. O sea, yo creo que aquí en Puerto Rico se habla mucho de que hay muchos puntos de droga. Si tú vas a Puerto Rico, la estadística dice que hay sobre 1.200 a 1.500 puntos de droga. Sin embargo, hay 17.000 iglesias. Pues, ¿cuál es el rol de esa iglesia en ese ambiente? ¿Por qué los niños caen en las drogas, para empezar? Yo creo que eso es algo que nosotros en el núcleo familiar tenemos que empezar a hablar, y en la escuela el maestro de tercer grado le debe enseñar a los niños lo que se llama la química cerebral. Todas las drogas, no hay excepción en los cerebros. Todas las drogas trabajan sobre un solo neurotransmisor, uno solo, se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que se libera y produce placer, produce euforia. El azúcar produce dopamina, la cocaína produce dopamina, la cafeína produce dopamina, la nicotina produce dopamina. No importa la droga, van al mismo resultado. Ahora, el maestro de tercer grado le debió haber enseñado a ese niño una investigación que ganó premio Nobel en el 1998, una molécula que se llama nitric oxide, NO. Se descubrió en el 1993 y en 5 años ya había ganado premio Nobel. ¿Cómo tú de forma natural liberas dopamina en tus cerebros? Que lo hablamos la próxima vez. Baja tu ritmo respiratorio a menos de 6 respiraciones por minuto. Eleva los brazos. Si tú elevas los brazos, como cuando estás diciendo adiós, este acto libera dopamina en los cerebros y libera acetilcolina. Por eso que, como estábamos diciendo, en países orientales los niños empiezan la clase haciendo ejercicios de sincronización neurocardíaca. Si el maestro hiciera ese ejercicio, nosotros en algún momento, y saludos a alguien que ocupó la Secretaría de Educación, para no hablar de género, y nos está oyendo en algún momento, nosotros intervenimos desarrollando... Se instituyó, porque sí, hasta donde yo recuerdo, sí, no recuerdo. Se instituyó. Que cambió a los pocos días fue otra cosa, pero sí se instituyó. Nosotros cogimos el Distrito Escolar de Arecibo y las escuelas de Ciales, un barrio allá remoto de Ciales, y le enseñamos a los maestros, le dimos una formación de neurociencia, y por la mañana todos los maestros se reunían en la oficina del director y hacían un ejercicio de sincronización. Cuando esos maestros estaban sincronizados neurocardíacamente, entonces reunían a todos los estudiantes de la escuela y en la cancha, guiados por el maestro de educación, hacían ejercicios de sincronización y después se iban a las clases. Y en ese año que hicimos esa iniciativa, las pruebas
que hacen el Departamento de Educación salieron súper excelentes. Claro, Trágicamente no se continuó, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico lo cambian todo por la política. Me imagino que eso también tiene que ver mucho con la alimentación también, la forma en que ese cerebro va a reaccionar. Ese es otro elemento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a tratar las drogas que ingerimos en el alimento. El alimento es el principal neuromodulador. Hasta el 1985 se pensaba que lo que tú comías no tenía impacto en los cerebros, porque se decía que después de todo los cerebros de la cabeza que estábamos hablando tenían una barrera hematoencefálica, que tú te podías comer lo que fuera que no tenía impacto. Que se quedaba de ahí. Que se quedaba en el sistema, exacto, que no afectaba el cerebro. Una investigación de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, demostró que el alimento es el principal neuromodulador. Inmediatamente la puntita de la lengua toca la molécula, hay un mensaje a los hipotálamos directito de la lengua. A los hipotálamos envía un mensaje al páncreas, envía un mensaje al hígado y ya alteraste el sistema. Por eso el daño tan grande con el consumo excesivo de azúcar. El azúcar nos está matando, no a Puerto Rico, está matando el planeta. En el 2012, que es la última estadística que hay, las muertes violentas en el planeta por conflicto, por violencia, lo que estábamos hablando aquí, eran alrededor, en el planeta completo, 500 millones. Contando todas las guerras que había en el planeta, subían a cerca de 900 millones. El azúcar, ese mismo año, mató 1.5 millones de personas. Perdón, 1.5 billones de personas. El azúcar nos está acabando. De hecho, hay un mundo de información para los padres. De hecho, se llama The Deadly Poison. Porque precisamente se ha tomado más conciencia ahora que la alimentación dirigida a los niños es la que más contenido de azúcar tiene. ¿Por qué? Porque los haces adictos desde pequeñitos, porque ellos no tienen conciencia. Entonces, tú vas al supermercado y la madre, que se supone que es la que tenga conciencia, le dice al nene qué quiere. Y entonces el nene se acuerda del anuncio de televisión y le dice, eso es lo que quiero. No importa lo que sea, porque te pintan el azúcar con color. Y el azúcar tiene una particularidad. En la naturaleza no hay ningún veneno que sea dulce. Por tanto, si es dulce, el sistema de hipotálamo te va a decir, no, es bueno, no es veneno. El problema es cuando baja al intestino, que el intestino, nosotros tenemos una investigación del 2011, 90% del ADN que nosotros tenemos en nuestro organismo no es humano, es de organismos microbianos, lo que se llama la microbiota. Son los que regulan estado de ánimo, bienestar emocional y bienestar psicológico. ¿Por qué la gente utiliza drogas? ¿Por qué come azúcar? Bueno, porque quiere mejorar su estado de ánimo, quiere sentirse bien. ¿Por qué Estados Unidos es el país de mayor consumo de drogas? Porque la Constitución tiene the pursuit of happiness. Entonces todo el mundo quiere. Antes la gente pues buscaba a Dios para iluminarse y ser gozoso, otros buscaban el trabajo, pero ahora lo queremos hacer fácil. Pues métete azúcar primero y cocaína después, porque es la forma más fácil. Entonces ese desconocimiento de cómo ser feliz es lo que nos lleva a querer engañar nuestro cerebro. Pero como te dije, el microbiota no puede ser engañado. En las trillones de bacterias que tenemos en el intestino, muchas de ellas son unicelulares. Que no se llevan con el azúcar en el sentido. No, todo lo contrario, escucha esto. Son organismos unicelulares, por tanto, ellas comen por un lado y tienen que excretar por el otro. Ellas son extremadamente sabias. Si tú le das azúcar, ellas se excretan dopamina y acetilcolina. Y entonces, por eso es que la gente piensa que cuando comen azúcar se sienten bien. Porque son las bacterias las que, como se alimentan con azúcar, te dan la dopamina y la acetilcolina para que tú te sientas bien y puedas moverte a buscar otro pedacito de pan, otro pedacito de bizcocho, porque las bacterias no se pueden mover si tú no las mueves. Y en el caso de los niños, ese exceso de azúcar, ¿cómo incide sobre su proceso de aprendizaje? De hecho, hay dos cosas que impactan, es el consumo de azúcar, especialmente después de las 4 de la tarde.
Y otra epidemia grande que nosotros tenemos en Puerto Rico es que antes los niños se acostaban temprano. Si usted quiere optimizar el rendimiento académico de su hijo, sea porque está en primer grado, sea porque está en el último año de universidad, tiene que asegurarse de que ese niño se acueste lo más cercano a las 8. No tiene que dormir porque los cerebros no duermen, pero tiene que cerrar los ojos. Si tú estás consciente a las 10 de la noche, al otro día tus funciones cognitivas están disminuidas en un 40%. Por tanto, el 100 que iba a sacar ese estudiante en el examen, ahora saca 60. Así que hay dos cosas: elimina el azúcar. El otro elemento es evite darle azúcar. Lo ideal sería hasta las 12 del mediodía. Pero si no puede hasta las 12 del mediodía, dele alguna fruta, algún vegetal, pero no le dé nada que no sea agua, al menos hasta las 10 de la mañana. Si usted coge y le mete en la loncherita y le permite a ese niño, o le enseña a ese niño que coma carbono, pan, azúcar, harina, sal, antes de las 10, le está haciendo un daño cognitivo que lo estamos pagando muy caro. Por eso es que el rendimiento académico de los estudiantes en los más recientes 40 años aquí en Puerto Rico ha disminuido, porque el consumo de azúcar ha aumentado considerablemente. A la medida que aumentas el consumo de azúcar, tú vas a ver que el rendimiento cognitivo de la persona disminuye. Hay muchos experimentos que se han hecho sobre eso. Y vamos a continuar hablando sobre ello, porque ciertamente pues queremos aprender cómo aplicar esto a la práctica, a la vida diaria, en nuestro hogar, en nuestra escuela y también en nuestros centros de trabajo. Así que todos los viernes el doctor va a estar con nosotros, ¿no? Si me das 30 segundos, algo sumamente importante: asegúrese de que lo último que haga el estudiante antes de irse a la cama sea estudiar, porque los cerebros procesan información en el orden inverso. Muchos padres cometen el pecado por desconocimiento de poner al estudiante cuando llega de la escuela a estudiar, y después le dice, pues estudia y después te vas a jugar y después ves televisión. El cerebro procesa la televisión primero y último el estudio. Así que lo último que haga son las asignaciones. Ay, qué bien, eso lo voy a aplicar. Eso es clave. Tan pronto Bueno, vea la mira, yo línea. esta noche me acuesto con el libro en la mano. Exacto. Lo último que llega a tu cerebro es lo que Qué bien, necesitas aprender. muchísimas gracias, doctor. Amén. Buen fin de semana a todos ustedes. Recuerden, todos los viernes el doctor Noel Alicea estará con nosotros, especialista en neurociencia, para ver cómo aplicamos todo este conocimiento a la vida diaria para mejorar como seres humanos y como miembros de esta sociedad productiva. Muchísimas gracias y a ustedes buen fin de semana. Los espero el lunes a las 7 de la noche por aquí por Noti 1630.